Bien. Para poder entonces continuar y seguir profundizando sobre esta relación entre Jesús y Juan Bautista, es bueno también señalar, indicar que no es solo una coincidencia literaria que los evangelios resalten este hecho. Al parecer, y creo que dentro de todo es lo más lógico, Jesús tiene que haber hecho un proceso humano para ir descubriendo dentro de este escenario social cuál era su rol, cuál era su lugar. Yo soy un convencido que Jesús de Nazaret es un personaje, es un ser humano que se vincula con, con toda la realidad que estaba viviendo un judío en esa época. Vale decir, lo que ya hemos dicho, ¿no es cierto? La opresión romana, malos gobernantes, administradores, y este anhelo popular de una irrupción de Dios, ¿no? Donde se instalara este nuevo orden. Creo que cualquiera que en ese tiempo hubiese anhelado eso habría visto en el Bautista como los primeros rayos de este nuevo día, ¿no? Que se asomaría con la irrupción de Dios y su Mesías. Y cuando el Bautista entonces reconoce que no lo es, pareciera entonces que ahí la pregunta queda abierta. ¿Quién es entonces? ¿No? Y es algo que hemos ido tratando de resolver a la luz del Jesús histórico cuando hablamos además que los evangelios señalan el comienzo de la vida de Jesús a partir de este hito y en torno a esta pregunta. ¿Qué dicen quién soy yo? ¿Quién dice la gente quién soy yo? ¿Qué dice la gente quién soy yo? Bueno, entonces lo que quiero también resaltar en este punto y que me parece que amerita es que bueno, partamos de lo siguiente. Es un evento crucial en la vida de Jesús el bautismo. Una pregunta que siempre yo me he hecho, ¿no? Cuando a medida que he ido también profundizando más en este tema, es qué empujó a Jesús de Nazaret a querer ser bautizado. De hecho, aplica el criterio de testimonio múltiple y de dato incómodo, que es un criterio de historicidad como hemos visto, porque si Jesús se hizo bautizar por Juan, no solo está mostrando esta relación discípulo-maestro, sino también un componente curioso, ¿no? Jesús siente que tiene que ser bautizado, que se tienen que perdonar sus pecados. Entonces ahí se entra en un conflicto, porque por una parte, para la tradición cristiana dogmática, Jesús es sin pecado, ¿no? Y sin pecado concebido además. No tiene pecado, él no posee el pecado. Y es ahí donde justamente la investigación del Jesús histórico entra a tensionar el dogma, porque como el dogma se construye desde ideas, ¿no? Y desde una mirada más bien confesional que trata de a la vez ir uniendo otros puntos, otros elementos de esta doctrina, ¿no? Entonces, desde el Jesús histórico uno podría preguntar qué hizo que Jesús sintiera la necesidad de ser bautizado, de borrar sus pecados en el Jordán. Y bueno, uno puede, después del bautismo, uno puede darse cuenta qué era aquello que Jesús tenía y que posiblemente cargaba, ¿no? Era esa constante disidencia y tensión con la formalidad religiosa, con la religión oficial. Vemos después del bautismo cómo emergen una serie de eventos que van dando cuenta, ¿no? del grado de conflictividad que va teniendo Jesús con la autoridad religiosa y cómo también eso tiene coletazos con respecto al orden romano. Ya vamos a ir aproximándonos al tema de la muerte y ahí vamos a ver que esta no es simplemente un acto que viene a definir un problema teológico, ¿no? Sino también, o mejor dicho, es antes de ser un hecho leído en clave teológica, un hecho político, un hecho concretamente social, ¿no? Entonces, vuelvo a la pregunta,
que no es menor hacerla en este punto, en este escenario que estamos abordando. ¿Qué empuja a Jesús? ¿Qué lo lleva a las aguas del Jordán a buscar el perdón? Paréntesis, es tan ruidoso este hecho del perdón que justamente los evangelistas después van a decorarlo un poco. El hecho en sí, el hecho bruto, por decirlo así, es que Jesús baja de Nazaret al lugar donde bautizaba a Juan. Recordemos que Nazaret está como en unas colinas. Entonces baja Jesús, llega a las aguas del Jordán, se hace bautizar por el Bautista. No sabemos cuánto tiempo estuvo con él previo al bautismo y un poquito después. El hecho es que sabemos, según los evangelios, que y eso es todo lo que podemos saber. Luego, dentro de este hecho, se van incrustando una serie de elementos que hacen que los 4 relatos tengan diferencias notables. ¿Ya? Yo los invitaría, bueno, no lo hubiésemos hecho en clases, que esa era la idea, pero que busquen los 4 relatos del bautismo de Jesús y los puedan leer. Aparece prácticamente en los primeros capítulos, ¿no? En el Evangelio de Juan aparece en el capítulo 1, aunque no narra propiamente el bautismo, pero sí la cercanía de Jesús con Juan, ¿no? El hecho de estando cerca siempre, ¿no? Y Juan dando testimonio de Jesús, un testimonio positivo. En el Evangelio de Marcos comienza con el bautismo. En el Evangelio de Lucas y de Mateo están en el capítulo 3. Léanlo, búsquenlo y léanlo. Y se van a dar cuenta de las diferencias. Ahora, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que los evangelios, de alguna manera, con lo teológico, con los elementos teológicos que le van incrustando al evento, tapan de alguna manera el escándalo que significa y que tiene que haber significado para la cristiandad primitiva que Jesús se haya hecho bautizar, ¿no? ¿Qué fue lo que lo empuja a eso? Insisto, ¿no? Entonces, claro, un elemento que se va a ir develando a lo largo de lo que vamos a seguir profundizando en las próximas clases, es esta tensión importantísima, la tensión religiosa de Jesús con su, valga la redundancia, con su religión, con el establishment religioso. Esa tensión punzante, esa siempre como relación donde vamos a verlo siendo observado, siendo cuestionado, siendo siempre reparado en su autoridad. Y aquí hay un elemento importante que después nos va a servir también para entender el desenlace de Jesús, ¿no? La crisis que se provoca siempre en torno a la pregunta ¿con qué autoridad haces estas cosas? Entonces, bueno, cierro el paréntesis del pecado, ¿no? Lo dejo más bien abierto como una pregunta. Eso habla mucho de la humanidad de Jesús, ¿no? Jesús siente la necesidad de sentir ese perdón, ¿no? Ahora, siguiendo con la cercanía de Jesús y el Bautista, es interesante que según los 4 evangelios Juan da testimonio de Jesús, pero hay uno, Mateo, que coloca un hecho muy llamativo, ¿no? Cuando el Bautista cae preso, ¿no? Producto del enfrentamiento que tiene con el rey Herodes Antipas. Recuerden el hecho, ¿no? Creo que en algún momento creo que no se lo alcancé a mencionar. El rey Herodes, que era el rey Herodes Antipas, que era el que sucede a Herodes el Grande, uno de sus hijos, que a la muerte de Herodes el Grande se reparte esto en tetrarquía, entonces van asumiendo los hijos de Herodes estos reinos. Algunos se portan mal, los romanos los deponen, empiezan a hacer ajustes, pero el que más sobrevive con algo de astucia es Herodes Antipas. Y Antipas, comete un error que ante los ojos de la ley, de la Torá, era bastante ruidoso, que es el adulterio, porque además se casa con la esposa de su hermano, estando su hermano vivo, Filipo, ¿no? Que era uno de los tetrarcas también. Entonces Herodes, tetrarca de Galilea, Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, se casa con Herodías, su cuñada, que a su vez, ¿no? Era la sobrina de estos reyes, ¿no? Era hija de una media hermana que tenía. Y a su vez también digamos, ahora su hijastra, Salomé, su sobrina Salomé se transformaba ahora en su hijastra. Bueno, todo esto eran muy endogámicos, tenían un estilo de vida que justamente estaba basado en esta idea de mantener entre ellos siempre el poder, ¿no?
Entonces, cuando el Bautista emerge dentro del escenario social de la Galilea del año 20 y tanto, 27, 28 se calcula aproximadamente el ministerio del Bautista, le reclama a Herodes Antipas públicamente por qué se casa con su cuñada, y que no es ilícito lo que está haciendo. Entonces Herodes lo toma preso, dicen los evangelios que lo ve con cierta amabilidad al Bautista, no le tiene miedo en un principio, y por lo tanto lo deja predicar, le permite la vida, ¿no es cierto? Le corta, digamos, su ministerio público, pero le perdona la vida. Y en esto, entonces, llega el cumpleaños del rey y Herodías, que seguramente tiene que haber estado a ese punto muy molesta con el Bautista, genera un plan con su hija. Esta le ofrece una danza al rey en honor a su cumpleaños. Y antes de la danza le dice, mira, te daré lo que tú quieras, ¿no? Si me bailas, te daré hasta la mitad de mi reino. Y ella entonces pide, al final del baile, la cabeza del Bautista, ¿no? Esto, que está narrado además por Flavio Josefo, corrobora algo muy importante, lo que hemos ido viendo desde hace varias sesiones atrás, ¿no? La interrelación, la relación que empieza a aparecer entre los documentos históricos no cristianos y los evangelios. Acá no es un hecho que hable de Jesús, está hablando del Bautista, y coincide el relato de Marcos, que aparece en el capítulo 6, con las antigüedades de Flavio Josefo, ¿no? Bien, entonces, en ese contexto, Juan está detenido, y cuenta Mateo en el capítulo 11 que, estando Juan preso, manda a 2 discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías o había que esperar a otro. Ya. En esto quiero detenerme. Cuando nosotros leemos los relatos del bautismo, cuando ustedes los vayan a leer, se van a dar cuenta que aparecen una serie de elementos teológicos, ¿no? Que aparece una paloma, que aparece una voz que se escucha, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Hay variaciones en las versiones también, pero hay toda una serie de elementos que tienen que ver más con, insisto, elementos teológicos que pretenden resaltar la identidad de Jesús desde un comienzo. Por eso aparece esta teofanía, ¿no? Teofanía significa manifestación de lo divino, ¿no? Dios habla y se escucha la voz. Ahora bien, si eso hubiese sido estrictamente sensorial, ¿no? Y real, no solamente lo hubiese escuchado Jesús, sino que el Bautista y todos los que estaban ahí, cuando se escucha la voz en off de Dios, tú eres mi hijo, y no se entiende entonces después que 8 capítulos más adelante el Bautista esté mandando a preguntarle a Jesús con 2 discípulos, ¿eres tú? ¿Me equivoqué? La voz no sé si la escuché o no. Es raro, ¿no? Es ahí donde este ejemplo siempre me gusta colocarlo, porque evidencia de alguna manera que los evangelios nuevamente están plasmados de teología, ¿no? Pero entre medio está lo histórico. El relato del bautismo, según los evangelistas, es un relato teológico, es un hecho histórico, pero que ha sido teologizado, que ha sido revestido de una nueva forma de entender ese evento, como un hito que marca el inicio del ministerio de Jesús. Y todo ese revestimiento queda en evidencia con la pregunta del Bautista, ¿no? Cuando manda a decir, ¿eres tú o me equivoqué? ¿No? Ahora, la respuesta de Jesús es impresionante. Jesús le dice, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los enfermos son sanados y que a los pobres se le anuncia la buena noticia. Y ay de mí el que sienta escándalo. Ay de aquel que sienta de mí escándalo. Y luego, después se coloca a hablar de Juan de una manera muy bonita, ¿no? Dice, de hecho, parte diciendo, ¿qué fueron a ver al desierto? A la gente que estaba ahí también. Seguramente los enviados de Juan lo interpelaron en un espacio público. ¿Qué fueron a ver al desierto? Él dice, fueron a ver a un hombre que vestía elegante. No, dice él, ese está en los palacios. Fueron a ver a una caña movida por el viento. Es extraño, ¿no? El que de pronto hable de un hombre elegante vestido en palacio, haciendo alusión claramente a un rey, y podemos decir Herodes claramente. Pero esto del caña movida por el viento, según Pagola y otros autores,
Era un apodo que recibía el rey Herodes Antipas, caña movida por el viento, ¿no? Oscilante, siempre ambiguo en cuanto a su proceder, llevado por el viento, por las políticas romanas. Por eso ahí uno entiende que dice primero el hombre vestido elegantemente en el palacio, el caña batida, movida, perdón, caña movida, está haciendo entonces una analogía, una ironía a Jesús hacia su rey. No, no dice, ¿qué fueron a ver? ¿Un profeta? Yo les digo, es más que un profeta, ¿no? Es el más grande nacido de mujer. Sin embargo, dice él, en el reino es el último. Entonces, Jesús tiene una manera muy particular de entender lo que es el reino. Y ahí es donde se va diferenciando también con Juan. Mientras Juan se va al desierto a predicar, a bautizar, un bautismo de conversión de cara a la ira de Yahvé, que va a llegar Dios, se va a vengar, va a pasar el asadón, todo esto se va a quemar. Jesús no, Jesús después, lo vamos a ver ahora prontamente, va a las aldeas, va a las ciudades. En este mismo capítulo Jesús dice, ustedes no hay como darle en el gusto, porque vino Juan, que no comía, que no bebía vino, que vestía de una manera muy austera, y todos decían, o ustedes comentaban, es que están demoniados. Y viene el Hijo del Hombre, que Hijo del Hombre significa simplemente humano, y viene este individuo, lo está diciendo Jesús, y viene este hombre, que soy yo, que come, bebe, y ahí ya están diciendo que es glotón, borracho, amigo de pecadores, ¿no? Entonces los estilos quedan claramente en evidencia. Jesús es un hombre de la vida cotidiana, ¿no? De la buena vida también podríamos decir, o trata de tener una buena vida. Entonces esa mirada del Bautista, preocupado, ¿no? Desde la cárcel, preguntando, ¿eres tú o tenía que venir otro?, muestra varias cosas que me parecen muy interesantes. Primero, que los estilos son distintos hacia el final del día. Segundo, que no hay en el acto del bautismo de Jesús un hecho como nos lo cuentan los evangelios en términos de descripción, sino que al parecer es un hecho que ocurrió en un punto más profundo en la vida de Jesús y que sin duda lo tiene que haber experimentado. No del modo como ahí nos lo cuentan. Porque si hay algo que a mí me llama la atención, al menos del relato, es que cuando Dios dice, tú eres mi hijo, claramente ese tú eres está respondiendo a una pregunta, ¿quién soy? Entonces vuelvo a lo que hemos señalado mucho, los evangelios se construyen en relación a la pregunta de la identidad de Jesús. Los evangelios están saliendo al encuentro de esa respuesta. Y colocan a Dios también ayudando a responder, ¿no? Tú eres mi hijo, ¿en quién me complazco? Y de ahí yo quiero también inmediatamente sacar una consecuencia teológica importante. Dios se complace en la vida de Jesús de Nazaret, de aquel individuo que vino a buscar el perdón a las aguas, que vino a ser perdonado porque se sentía pecador. Y más aún Jesús, Dios, perdón, en una manifestación más bien, creo yo, interna, personal, ha sabido susurrarle, develarle, que su vida entera es una total razón para que Dios se sienta complacido, liberándolo inmediatamente de cualquier sospecha de culpa o de estar haciendo las cosas mal. Por lo tanto, me parece absolutamente coherente que los evangelios coloquen ese hito, ¿no? Más allá, insisto, de la palomita, de la voz, del agua, del rayo de luz, ¿no? Los que quizás siguen el evangelio según el cine ya habrán visto algunas escenas de Juan Bautista, ¿no? Ese aspecto hollywoodense que se le ha dado a la Sagrada Escritura ha sido nefasto, ¿no? Pero, o mejor dicho, esa mala comprensión, esa literalidad del texto, porque seguramente los judíos del siglo I entendían lo que los evangelistas estaban queriendo decir. A Jesús se le manifestó algo en el momento en que se bautiza. Y eso fue tan potente que le hizo salir al espacio público y declarar que el reinado de Dios ya había llegado. Está aquí, está ahora. Antes de eso va al desierto, ¿no? Y se encuentra ahí, según lo que narra Marcos, Mateo y Lucas, con Satanás.
Es interesante también como figura teológica, como lo que ya he señalado sobre los relatos del nacimiento, este recurso hebreo de la literatura hebrea del Midrash, ir hacia el pasado. Así como Israel estuvo en el desierto siendo tentado en su fe en el único Dios, del mismo modo Jesús tiene que hacer la experiencia del desierto. En el Antiguo Testamento siempre es en el desierto donde Dios habla, donde Dios se comunica con los profetas. Por lo tanto, Jesús no va a estar ajeno a ese destino del profeta y al destino del pueblo. Y vence al demonio en el desierto, ¿no? Lo que no pudo hacer Israel, de alguna manera. Ese es como el juego teológico que está detrás. Porque también volvemos a lo mismo. Las preguntas que el diablo le hace a Jesús y las respuestas de Jesús que le da el diablo, para que los evangelistas 60, 50 años después hayan podido escribirlo, es que alguien estuvo ahí escuchando ese diálogo, o que Jesús después le haya dicho, oye, no sabes lo que me pasó en el desierto, estuve hablando con el diablo. Eso no, es una construcción teológica. Y por lo tanto lo interesante es que una vez que Jesús recibe internamente o cae en la cuenta que es el Hijo amado de Dios, el diablo lo tienta precisamente en esa identidad. Si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan, salta del lugar más alto del templo, póstrate ante mí y te daré todo el poder. La tentación que estuvo asociada a la identidad de Jesús es creerse hijo o haber vivido su mesianismo desde el poder, desde la ambición o desde el tener, ¿no? El ejercicio de un poder en beneficio personal. Y esa es una tentación constante en el ministerio de Jesús. Vamos a seguir en el próximo video terminando este tema, cerrando y abriendo hacia el quinto punto, predicador itinerante.